luz. Yo creo que se ve ¿Eh? Yo creo que hay que limpiar la pantalla. ¿Me das un trapito? Buenas tardes. Qué gusto de verles. Vamos a esperar unos minutitos que se empiecen a conectar. Es aquí, ¿no? Sí, qué diferente. Hola, hola, buenas tardes. Corriendo todos, ¿verdad? También yo voy llegando del trabajo, corriendo para poder compartir. Hola, hola. Listo. Dianita, qué gusto, no conocía tu icono, qué gusto que ya estás conectada. No llegó el gordo, ¿verdad? Gibran, buenas noches a todos. Voy a ir por una pluma rápidamente. Buenas noches, qué gusto que ya se están empezando a conectar. Creo que hoy fue un día de correr para todos. Berito, buenas noches. Yo también voy entrando hace 2 minutos. Vamos a esperar unos breves minutitos para empezar todos juntos a este estudio que es el 29. Ya estamos en la semana 29. Ya vamos muy avanzados. Ya recuerden que son 40 semanas con propósito y ya vamos en la 29. Así es que pues vamos avanzando muy rápido. Bueno, ¿qué les parece si vamos dando inicio? Y qué mejor inicio que iniciar con una oración para pedir que el Espíritu de Dios nos instruya, abra nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro espíritu y nos hable. Esperemos que poco a poco se vayan conectando los demás. Y si no, pues los que estamos aquí vamos a ser bendecidos con el estudio del día de hoy. Así es que si me acompañan con una oración personal, recuerden que aunque yo hago una oración aquí, es bien importante que ustedes también me sigan, porque también la oración implica ustedes pedir al Espíritu de Dios que abra sus mentes y sus corazones. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde por este día que podemos estar reflexionando acerca de tu palabra, acerca de lo que tú pides para nuestras vidas, Señor, y qué cosas nos quieres hablar esta tarde. Te suplicamos, Señor, que nos abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestros oídos para poder entender el mensaje que tú vas a darnos esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues ahora sí, estamos en la semana 29 y dice, fuimos formados para servir. Y antes de iniciar, quiero lanzar al aire esta pregunta para ti que me estás viendo, si tú estás sirviendo para Dios. No importa si estás o no en la iglesia, es muy importante servir a Dios. Fuimos creados con un propósito. Tú y yo fuimos creados no solo para nacer, crecer y reproducirnos, no solo para nacer y trabajar, sino fuimos creados con un propósito y ese propósito son las cosas que Dios preparó, dice la palabra de Dios, que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que si tú has hecho alguna cosa buena, has ayudado a algo, a alguien, es porque Dios lo ha puesto en tu corazón y porque Él ya lo ha preparado de antemano para que tú lo pudieras hacer. Así es que fuimos creados con un propósito.
No es solo, como les decía en un principio, solo nacer, reproducirnos y morir, con una vida inútil, ¿verdad? Como hay gente que dices, pues vino a este mundo y ¿qué hizo? Nada, no ayudó a nadie, no hizo nada por nadie, simplemente pues nació y se murió. Y así desafortunadamente hay mucha gente que no tiene un propósito en la vida. Por eso lo que estamos estudiando es 40 semanas con propósito. Es tan importante tener un propósito en nuestras vidas. Todos, absolutamente todos, debemos de tener un propósito porque eso le da un significado a nuestra vida, le da un valor a nuestra vida. Y dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. El Señor a cada uno nos ha dotado de dones y talentos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos dones y talentos. Eso es indiscutible. Eso es algo que el Señor nos da por su pura gracia. Así es que es bien importante descubrir aquellos dones que el Señor ha dado para tu vida. Porque cuando tú sabes aquel don que Dios te ha dado, tú lo puedes desarrollar en beneficio de otros. Esto es como un cuerpo físico. El cuerpo se constituye de varias cosas. No solo son ojos, no solo son bocas, no solo son nariz, no solo son manos, no solo son oídos. Tenemos diferentes órganos, extremidades, y cada cosa tiene su función. Cada tendón. ¿Te has dado cuenta cuando tú te lastimas un dedo por leve que sea tu cortada o fractura? Es tan terrible porque todo tiene una función específica. Y imagínense que de repente cuando el hígado se enferma, todo el cuerpo se ve lastimado, todo el cuerpo se duele cuando alguien tiene problemas de hígado, de riñón o de cualquier otro tipo de situación. Todo el cuerpo está lastimado. O cuando un ojo te lastima, todo el cuerpo se lastima, aún los órganos que no se ven, que son sumamente importantes. Así es el cuerpo de Cristo también en la iglesia. Hay dones que no son tan visibles como el de cantar, como el de predicar, como el de aconsejar, como el de tantos dones que son visibles, pero hay unos que son muy, ¿cómo les diré? Son poco visibles, pero son tan importantes. Aquel que visita al enfermo, que solo lo ve el enfermo, que no lo ve toda la iglesia en pleno, ¿verdad? En ese momento. Pero es tan importante. Aquel que ayuda al que tiene necesidad. Hay tantos dones y talentos que el Señor nos dio. Fuimos creados con un propósito. Debemos de encontrar ese propósito por el cual fuimos creados. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó esas obras de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo andemos en ellas, para que tú y yo colaboremos con la obra del Señor. Porque, ¿sabes? El que no sirve, pues no sirve. Así de sencillo. Si no sirves, no sirves. No sé si me entiendes. Debemos de servir. Fuimos criados con ese propósito. Cuando eres salvo y Cristo mora en tu corazón, tienes ese deseo natural, no es algo que tú forces o fuerces, no sé cómo se dice. Es algo que te nace de una manera natural para servir a los demás. En la iglesia, como les decía, hay personas con dones que son muy visibles y hay otros que no lo son tan visibles, pero todos son igual de importantes
y de necesarios para la obra del Señor. Dice Lupita, buenas tardes, gracias a Dios por nuestras vidas y por la salud que nos regala día a día. Así es, Lupita, así es. ¿Sabes? Cuando servimos en la iglesia, no es que sirvas al pastor, porque a veces se piensa, ¿verdad? Es que como el pastor me lo pidió, pues lo tengo que hacer. ¿Sabes qué? Al pastor, si lo haces o no, sí nos entristece de alguna manera como servidores que otros nos sirvan. Pero finalmente, al que servimos es a Dios, no al pastor, no a los diáconos, no al hermano. Aunque sirvas al hermano, no es a él al que sirves, sino a Dios mismo. Dice nuestro Señor, al que le diste de comer, a mí me diste. Al que le diste de beber, a mí me diste de beber. Servimos directamente a nuestro Señor. Y sabes, aquí hay que tener sabiduría, porque a veces los hermanos quieren que les sirvamos, pero como ellos quieren, no de una manera sabia. También hay que aprender a servir con sabiduría de acuerdo a los talentos que el Señor nos ha dado. Porque hay gente que piensa que la iglesia les va a servir resolviéndoles sus problemas. Recuerdo en una ocasión que en un estudio una persona le dice al pastor, es que, ¿sabe qué, pastor? No tengo para pagar la renta y pues bueno, pues la iglesia me tiene que ayudar para pagar mi renta. Imagínate, o sea, el pastor y la iglesia ayuda dando despensas, ayudando, pero eso no quiere decir que ya te va a resolver la vida la iglesia y los hermanos. Porque hay muchos que se acercan desafortunadamente a la iglesia con un propósito equivocado, y eso es de sacar ventaja, de sacar alguna ventaja, ya sea económica o de servicio o de alguna cosa, pero eso es lo que los mueve, no el amor a Dios. Así es que tenemos que ser muy sensibles para ayudar a quien es debido y de la forma correcta. Porque hay gente que de plano no quiere trabajar y solo quiere estirar la mano y dice, bueno, la iglesia para eso está, para ayudar al que necesita. Pues sí, pero tú también tienes que trabajar. Tienes que trabajar con tus manos. Dios te dio dones y talentos, así es que tenemos que tener mucho cuidado en servir a los demás, porque a veces también hay un abuso de algunos hermanitos que pretenden que se les sirva de la manera que ellos quieren. Y si no se les sirve de la manera que ellos quieren, pues piensan que, híjoles, la iglesia no les ha ayudado. Ah, no eres un buen cristiano porque no le ayudas. Hay una mala percepción, que no podemos caer en esta manipulación. Entonces tenemos que pedir sabiduría a Dios y ayudar con sabiduría y ayudar al prójimo. Si nos vamos a la palabra de Dios, a Primera de Pedro, capítulo 4, dice así la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 10, que sirvamos, dice, cada uno según el don que ha recibido. Esto quiere decir que todos hemos recibido dones. Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme el poder que Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entendamos que si algo bueno hay en nosotros, que si alguna capacidad el Señor nos ha dado, es por Él y depende de Él y no es para vanagloria personal. Si a alguien le ha dado el don de la predicación y Dios lo ha utilizado de una manera grandiosa, pues gracias a Dios porque esta persona se está dejando utilizar a través de ese don que Dios le ha dado. Pero de ninguna manera se puede gloriar por este don.
el que ayuda a los demás, el que ayuda a los enfermos, el que visita, el que tiene el don de misericordia, pues gracias a Dios porque lo tiene. Y es gracias a Dios, porque Dios es el que lo da, Dios es el que lo ministra. Y vamos a ver 4 maneras de cómo el Señor nos ha creado para servirle. La primera dice, creados para servir a Dios. Dice, fuiste creado desde antes de la fundación del mundo con un plan perfecto. Dice nuestro Señor que Él nos creó antes de la fundación del mundo, mucho antes de que tú ni siquiera estuvieras, ni tus padres, ni tus abuelos estuvieran todavía presentes en esta tierra, ni tus ancestros, nadie. El Señor ya nos tenía predestinados desde antes de la fundación del mundo con un propósito y un plan. Y seguramente en este momento, cuando tú has conocido del Señor, has desarrollado ese plan. Así es que si ahorita estás desarrollando tu don, es importante que entiendas que el Señor ya lo había predestinado con un propósito. Y es una falta muy grande no llevarlo a cabo, no desarrollarlo. ¿Sabes? Es como cuando el Señor nos da, imagínate que yo llego a una casa donde veo el pasto crecidísimo y yo te digo, te voy a dar un regalo. Y eso es un don, un regalo de Dios. Te voy a regalar una podadora para que tú podes este pasto y sea un pasto precioso y lo puedan disfrutar. Y al cabo de 2, 3 meses regreso y veo el pasto todavía más alto, ya una maleza donde no se puede entrar. Y tú salgas y digas, ay, mira, aquí tengo la podadora que me diste, la tengo bien guardada, todavía la tengo empaquetadita para que no se ensucie. ¿Tú crees que cumplió con ese regalo que se le dio? Pues no, ¿verdad? Se le dio ese regalo para que cumpliera con un propósito que era podar donde esa área donde vive para que todos los demás lo podamos disfrutar, y Él la guardó. ¿De qué te dan ganas a ti en tu humanidad? De recogerle esa podadora y decirle, ¿sabes qué? No eres digno de tenerla porque no la puedes llevar a cabo. No eres un buen administrador. Se te dio con un propósito y si tú no lo cumples, te la voy a quitar. Así es que este ejemplo tan brusco, tan burdo, pero que nos hace reflexionar acerca de aquellas cosas que Dios nos ha dado y que no las ponemos para ayudar a los demás. No ponemos en práctica por aquello para cual se nos fue dado. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? O vas y tú ves a tu mamá o a una hermana y ves que no tiene estufa y que está cocinando ahí con leños, que se cocina delicioso, ¿verdad? Pero bueno, que no es práctico y que le regalas una estufa para que ella cocine y que la familia pueda comer a tiempo, que sus hijos, que el tiempo sea utilizado de una mejor manera, y regreses después de un tiempo y la estufa empacada, perfecta, y ella corriendo, no teniendo la comida a tiempo porque tiene que ir a cortar leña, todo eso. Dices, pero yo te la di con un propósito, para que fuera de bendición para tu familia. ¿Por qué no la utilizas? Así como estos ejemplos se pueden dar muchísimos, pero solo es para que entendamos que Dios nos ha dado dones y talentos con planes específicos. Los dones son aquellos que se ponen en obra, para la iglesia, como ministerio. Pero los talentos también. A veces tú tienes talentos de otra manera que no son espirituales, de los que habla la Biblia,
pero sin embargo son talentos que te dio Dios para servir. El profesionista, el médico, el dentista, bueno, no porque el pastor sea dentista, pero Dios le dio ese talento de curar a los demás de un dolor de muelas, de que puedan tener dientes, para que puedan tener una masticación adecuada y saborear los alimentos. Al médico, al arquitecto, todos tienen un plan perfecto. Acabamos de ver una película, ¿cómo se llamó la película del neurólogo? Manos. La historia de Ben Carson, el doctor. La historia de un neurólogo, Manos Sanadoras, creo que se llama. Y es una historia real. Me encantó esta película. Si tienes oportunidad de verla, es una historia verídica. Y cómo este niño desde pequeño, pues no era, para la escuela no era muy bueno. Sin embargo, su mamá le instruía y lo animaba para que fuera, le echara ganas. Total, que él empieza a estudiar medicina y después se especializó en neurología infantil y su mamá le dice, Dios te dio un talento y lo tienes que utilizar para bendición de los demás. Y sabes, hizo cosas enormes. Puedes ver la película y ve cómo dos niños, un par de gemelitos nacieron pegados por su cerebro y bueno, él fue el primero a nivel mundial que pudo separar a estos bebés y que cada uno pudiera tener con la parte del cerebro que tenía para un funcionamiento individual de cada niño. Irónicamente, su esposa pierde un embarazo con 2 bebés. Y ahí es donde dices, ¿qué pasa, Señor? O sea, me das el don de servirte y de curar. Y por otro lado, su familia, su esposa pierde bebés. Pero él sabe y conoce de Dios y sabe que él no es nadie para interrogar a Dios, pero que los talentos que él dio, él los puede utilizar para que otras familias puedan disfrutar y tener a sus bebés sanos y saludables. Así es que busquemos el don y el talento que Dios nos ha dado. En la iglesia hacen falta talentos que desarrollar. ¿Sabes? Todos somos necesarios y si crees que la iglesia ya está, tiene ya todo, no, te necesitamos a ti, necesitamos ese don que Dios te dio. Por eso estás tú en esta iglesia y te hablo a ti, miembro de la iglesia El Camino, que Dios te dio un don particular para que lo desarrolles en bendición para tu misma iglesia local. Por eso el Señor nos puso en las iglesias. Gracias a Dios por todos los que están sirviendo, que es una bendición, que todos, cada quien en lo que nos corresponde, podemos servir y ser de bendición para los demás. Número 2, fuimos salvados para servir a Dios. Fuiste salvado para poder salvar a más a través de la predicación. ¿Sabes? Tú fuiste salvado porque alguien habló a tu vida de quién es Cristo, de quién es Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú una vez escuchaste esto, lo creíste y recibiste a Jesús en tu corazón. Y ahora que tú eres salvo, también fuiste llamado a predicar el evangelio a los demás para que también puedan entender este mensaje que una vez tú escuchaste. Me encantaría que hablando en este momento de ello, pienses en aquella persona que te habló por primera vez del evangelio. Quizás naciste en una familia donde ya se predicaba el evangelio, pero tuviste que tener tu encuentro personal y utilizó alguna persona. A veces
no necesariamente a un miembro de tu familia, a veces a alguien más. Piensa en aquella persona que Dios utilizó para que tú conocieras del Señor. ¿Y por qué te digo ello? Porque seguramente piensas en esa persona y la recuerdas con cariño y con agradecimiento. Así te van a recordar aquellas personas a las que tú les hables de quién es Jesús y decirles que Jesús le amó de tal manera que fue a una cruz para que pudiera tener salvación y para que pudiera tener una vida victoriosa a pesar de las circunstancias. Recuerda, el cristiano no está libre de pasar dificultades. A diferencia de los demás, el cristiano sabe que siempre hay un propósito y que todo es para bien, porque te ayuda a madurar, te ayuda a confiar más en Dios, te ayuda a ser sensible al dolor de los demás. Nos ayuda de tantas maneras, porque dice la palabra de Dios, en el mundo tendremos aflicción, cristianos y no cristianos, pero a los cristianos nos dice, pero no temas, yo he vencido al mundo y yo estoy a tu lado. Así es que fuiste salvado para servir a Dios y hablar a los demás de la salvación que tienes en Cristo Jesús. Y si ya pensaste en aquella persona que te habló a ti por primera vez, dale gracias a Dios por esa persona. Bendícela en este momento, porque seguramente en este momento esa persona está pasando dificultades y tu oración puede ser de bendición para su vida. Así como tú fuiste bendecido a través de esa persona, ahora tú bendícela y ora a Dios por esa persona. Dice en Romanos 12:3 la palabra de Dios. Dice en Romanos 12:3. Dice así la palabra de Dios en Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense que de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto quiere decir que Dios nos dio dones, pero no para vanagloriarnos. Por eso dice, cada uno piense en sí mismo con cordura, conforme a la medida que el Señor nos ha dado. ¿Sabes? Estamos en la iglesia con un propósito. Y esto me hace pensar, ahora en el Buen Fin, fui a Home Depot y estaba en un pasillo donde necesitaba saber acerca de un calentador. No había quien me diera informes. Entonces, pues ves los 1000 calentadores y tienes que decir, bueno, yo necesito con ciertas características y demás. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es el calentador que tiene las características? Y voy y pregunto a las cajas y digo, señorita, necesito a alguien que me dé informes sobre un calentador. Dice, sí, ahorita se le manda a una persona específica para que le dé los informes. Alguien que está capacitado para informarte acerca de esos artículos. Y la persona pasa, imagínate que esa persona se pasara de largo. Si está en esa institución con un trabajo específico que es informarle al cliente acerca del producto para que este producto se pueda vender. Y si esta persona pasa y no me da el informe, pues no cumple con su propósito. Y uno se queda frustrado, enojado, molesto, y lo único que haces es pues salirte de la tienda y decir, aquí no compro nada, pues no me van a dar ningún informe que requiero. Así es la iglesia. Si tú tienes un don específico y el Señor te tiene con alguna capacidad específica dentro de la iglesia, pues es para desarrollarla.
El don que no se desarrolla se atrofia. Así es que debemos de hacer para lo cual el Señor nos ha creado. No todos podemos predicar, no todos podemos cantar, lo tengo muy claro. No todos pueden dar clases, no todos pueden ir a visitar a los enfermos, no todos tienen ese don de misericordia, el don de lenguas, el don de sanación, tantos dones que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dado uno, y uno, dos, no sabemos cuántos. Hay gente que decimos, esta persona ha sido tan bendecida, que predica, que canta tan hermoso, que da estudios tan increíbles, que bárbara, se llevó todos los dones. Pues ¿sabes qué? Yo creo que esta persona se capacita para servir al Señor de muchas maneras y descubre dones. Así es que tú, por favor, y yo, oremos al Señor si es que no hemos descubierto los dones que Dios nos ha dado, que el Señor nos muestre y que podamos servirle a través de ellos. Dice número 3, fuimos llamados para servir. En cualquier lugar del trabajo estamos llamados para servirle. Se te manda servir a Dios, porque Dios dijo, yo no vine a ser servido, sino para servir. Y vemos en la palabra de Dios cómo el Señor, hecho hombre, vino a servir, cómo sanó enfermos, cómo predicó la palabra, cómo calmó tempestades, cómo vino para servir, siendo el Rey de Reyes, Él vino para servir a los demás. Y vemos cómo Él caminaba con sus apóstoles de un territorio a otro. No había el medio de transporte como lo tenemos ahora, y sin embargo eran jornadas largas de caminata, de preparar a gente para servir, para hablar a otros y hacer crecer el plan de salvación en esta tierra. ¿Sabes? A veces ponemos, es que yo no puedo o porque yo ya estoy grande, o porque a mí no se me da. ¿Sabes? Moisés era tartamudo y el Señor lo utilizó. Zacarías era una persona tan impopular y sin embargo Dios lo utilizó grandemente. La samaritana era una mujer que fue abandonada fracasada, digamos, con sus relaciones sentimentales. Sin embargo, Dios la utilizó porque fue y habló del Señor. Marta, con todo y su afán, Marta, muy afanada estás, con todo y su afán, Dios la utilizó también. Vemos cómo tantos hombres en la palabra de Dios fueron utilizados a pesar de las incapacidades que creen poder tener. Así es que si tú crees que por alguna incapacidad no lo puedes servir, déjame decirte que no es una excusa válida. El Señor te va a pedir cuentas. ¿Y sabes qué? Sería hermoso que el Señor dijera, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y que no nos diga como a ese siervo que le dice, siervo inútil, no quisiste desarrollar los dones, por tanto eres desechado. Busquemos servirle al Señor. Como siervo de Dios debemos de servirle con excelencia, no con lo que el tiempo que nos queda, sino con excelencia, esforzándonos. Esforcémonos por servirle, con buena actitud. ¿Sabes? Es tan importante porque servir a Dios es cuestión de gozo, no es porque lo tengo que hacer. A veces sí nos sentimos cansados. Yo ahora mismo, ahorita que llegué derrapando para dar el estudio, venía corriendo y sí venía afanada, pero sé que una vez que cumplo el propósito de Dios, así sean poquitos los que se conecten, el Señor da bendición a mi vida. Y no solo es para bendecirles a ustedes, sino también a mí misma hay ministración. Así es que debemos de hacerlo con buena actitud.
Imagínate que los que cantan y alaban al Señor lo hacen enojados. O el que está predicando está molesto, está incómodo, está harto de predicar la palabra. ¿Sabes? Mejor no hacerlo, porque si no dejamos que el Espíritu Santo fluya, y el Espíritu Santo nos da esa bendición de hacerlo con gozo. Claro que debemos de orar y pedirle a Dios que el Señor nos utilice a través de los talentos que el Señor nos ha dado. Hay gente que es motivadora y que nos está motivando y nos está empujando a servirle, ¿verdad? Yo doy muchas gracias a Dios por la vida de Sony, que siempre me está diciendo, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos el otro? ¿Y si hacemos? Y no solo me dice y si hacemos, sino ella se pone para ser utilizada por el Señor en aquello que está proponiendo. Es una gran bendición ser así, ser motivadoras y motivar a los demás a servir en el pueblo de Dios. Dice, el trabajo en el Señor no es en vano. A veces pudiéramos pensar que, pues ya para qué me conecto y me afano si se conectan tan poquitos. A veces sí se toma la decisión de cambiar, porque también debemos de ser sensibles al pulso de la iglesia. Pero cuando a veces vemos que es un día, pues que a lo mejor no muchos se conectaron por diferentes causas, sabemos que el trabajo en el Señor no es en vano y que siempre la semillita cae, y así sea 1 o 2, vale la pena compartir la palabra de Dios, porque la semilla cae. ¿Sabes? La palabra de Dios también dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Debemos de ser de esos obreros que son contados para la mies del Señor. Hoy mismo, y quiero lanzar esta convocatoria, a lo mejor no muchos me ven, ya queremos empezar con la iglesia infantil presencialmente, porque algunos hermanos nos han pedido que quieren ya acercarse a la iglesia presencialmente, pero no lo pueden hacer porque sus hijos son pequeños y distraen cuando ellos no van a su escuela dominical. Y desafortunadamente ahorita contamos con pocas maestras de la escuela dominical. Así es que si tú que me escuchas tienes ese deseo, ese talento, o ese deseo de servir a través de compartir con los niños, házmelo saber para poderte integrar a este grupo de mujeres y poder servir al Señor de esa manera. Así es que oramos al Señor para que Él abra esa bendición de hermanas que puedan servir a través de la escuelita dominical. Y no quiere decir que si tú no lo tienes, pues digas, pues ya, pues es lo que necesitan, lo voy a hacer. Pues bien, si lo quieres hacer, eres bien recibida. Pero si tienes otro talento que digas, yo soy buena para esto y quiero ponerlo en las manos del Señor, házmelo saber también. Así es que, pues quiero finalizar este estudio pidiéndole al Señor que nos dé esa bendición de servirle. Ese regalo que recibiste, no lo guardes, desempácalo, porque el Señor va a llegar un día a preguntarte y va a decir, ¿qué hiciste con ese regalo que te di? ¿Qué hiciste? ¿Lo pusiste en práctica o lo dejaste envueltito ahí para que no se ensuciara? Y sabes, de nada sirve, eso ya caducó. Así es que cuando el Señor nos llame a su presencia podamos entregar buenas respuestas, buenas cuentas de aquellos dones y talentos que el Señor nos dio. Vamos a orar juntos y pedirle al Señor que el Señor nos bendiga y que nos ayude a desarrollar ese don que el Señor nos ha dado. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por cada una de mis hermanas que están aquí presentes, de mis hermanos, a los cuales tú has dado dones y talentos, porque son esos regalos que tú das implícitos con la salvación. Así es que te suplico, Señor, que podamos
entenderlos, y si algún hermano, Señor, no ha detectado, no sabe para qué fue llamado en esta tierra, hácelo saber, Señor, y que pueda ponerlo en práctica y sentir esa bendición tan grande de servirte. Ayúdanos, pues, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y recuerda que el que no sirve, no sirve. Así es que el Señor nos bendiga a todos. Bueno, pues buenas noches y nos vemos el día de mañana. Probablemente, no estamos seguros si se va a reanudar mañana, pero ya les informaremos. Pero el viernes seguro estamos con un viernes más de oración. Que Dios les bendiga y les guarde. Buenas noches.